nombre es Marco y solía ser trailero. Hace años dejé esa vida atrás, pero los recuerdos siguen tan vivos como si hubiera sido ayer. Especialmente el del viaje a Oaxaca, el que cambió mi vida para siempre. Era una tarde de otoño, el cielo gris amenazaba con lluvia y la carretera se extendía frente a mí como una cinta negra interminable. Recuerdo que había encendido la radio para matar el tiempo, pero la señal era débil y solo captaba estática. Eso fue cuando la vi por primera vez. Una anciana de cabello canoso, vestida con un chal oscuro y una falda larga que casi tocaba el suelo. Estaba parada al borde de la carretera, con un bastón en una mano y la otra extendida, pidiendo a alguien que se detuviera. No supe qué me impulsó a frenar. Tal vez fue la curiosidad o la compasión, pero me detuve a un lado del camino y bajé la ventana. ¿Necesita ayuda, señora?, pregunté, observando cómo el viento jugaba con los hilos plateados de su cabello. Ella se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos, aunque opacos, parecían perforar mi alma. «Ayúdame, joven, necesito llegar al otro lado del monte». Su voz era un susurro, casi ahogado por el viento. Aunque algo en mi interior me gritaba que siguiera mi camino, accedí. No podía dejar a una anciana sola en una carretera tan desolada. Le abrí la puerta del pasajero y ella subió con dificultad. Mientras conducía, intenté hacerle plática, pero ella apenas respondía. Sus respuestas eran evasivas, sus historias inconexas. Hablaba de un pueblo que ya no existía y de gente que había muerto hace décadas. La atmósfera en la cabina se volvió pesada, casi opresiva. La radio comenzó a emitir sonidos extraños, como si alguien estuviera intentando comunicarse a través de la estática. Volví la vista hacia la anciana, buscando alguna reacción, pero ella miraba fijamente hacia adelante, inmutable. «Están hablando», murmuró de repente, con una voz que no parecía humana. «¿Quiénes?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Los muertos, joven. Ellos nunca se van del todo. Están atrapados aquí, como yo». No supe qué decir. La situación era cada vez más inquietante. Decidí que, en cuanto llegáramos al siguiente pueblo, dejaría a la anciana y seguiría mi camino. Pero el pueblo nunca apareció. Lo que sí apareció fue una densa niebla que se cerró alrededor del camión, devorando la carretera y todo lo que había a nuestro alrededor. La anciana comenzó a reír, un sonido rasposo y cruel que resonó en la cabina. «No puedes dejarme, joven, ya eres parte de esto». Frené el camión, decidido a enfrentarla, pero cuando me giré hacia ella, había desaparecido. La puerta del pasajero estaba abierta y el frío aire de la noche inundaba la cabina. Bajé del camión y miré a mi alrededor, pero no había señal de la anciana. Regresé al camión y traté de arrancar, pero el motor no respondió. Estaba atrapado, en medio de la niebla, sin nadie que me escuchara. Pasé la noche allí, escuchando voces en la estática de la radio, viendo sombras moverse en la niebla. Cuando finalmente amaneció, la niebla se disipó y pude arrancar el camión. Conduje hasta el pueblo más cercano y pregunté por la anciana. Nadie la conocía, pero cuando mencioné dónde la había encontrado, un viejo en el bar me miró con terror. «La anciana del monte», susurró haciendo la señal de la cruz. «Dicen que quien la ve no vive para contarla, o si lo hace, su vida nunca vuelve a ser la misma. Esa carretera está maldita, joven. Nadie se detiene allí después del anochecer». Las palabras del viejo me dejaron helado. Volví al camión, con la intención de salir de ese lugar lo antes posible, pero la curiosidad y el miedo me atormentaban. ¿Quién era realmente esa anciana? ¿Por qué me había aparecido a mí? Durante semanas el encuentro me persiguió. No podía dormir y, cuando lo hacía, soñaba con la carretera, la niebla y sus ojos penetrantes. Comencé a investigar, leyendo sobre el área y hablando con otros traileros. No tardé en descubrir que no era el único que había tenido un encuentro con la anciana del monte. Historias similares habían circulado durante años, cada una más escalofriante que la anterior. Con el tiempo, mi obsesión creció. Decidí volver a la carretera. Necesitaba respuestas. Esta vez, me armé con una cámara y grabadora.
decidido a documentar todo. Llegué al mismo lugar donde la había visto por primera vez. El cielo estaba oscuro, como si presagiara algo siniestro. Me estacioné y esperé. Horas pasaron, y justo cuando estaba a punto de rendirme, la vi. La anciana del monte estaba allí, en el mismo lugar, con su chal oscuro y su mirada inquietante. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?», grité, enfrentándola con toda la valentía que pude reunir. Ella se acercó lentamente. Su rostro parecía más cansado, más triste. «No soy más que un eco de las lamentaciones de aquellos que han perdido su camino. Ayúdame a encontrar la paz y te dejaré en paz». Su voz era un lamento, casi un ruego. Sentí una mezcla de piedad y terror. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, aunque parte de mí quería huir. «Escucha las historias de los que se han ido antes que tú. Lleva sus cuentos al mundo y no permitas que sean olvidados». Era una petición extraña, pero algo en la manera en que me miró me convenció de que era lo correcto. Asentí, y como si mi acuerdo fuera lo que necesitaba, su figura comenzó a disiparse en la bruma, dejándome solo con el susurro del viento. Desde entonces, dediqué mi vida a contar las historias de aquellos que encontraron a la anciana del monte. Cambié mi ruta, dejé de ser trailero para convertirme en escritor. Escribo sobre los olvidados, sobre los misterios de las carreteras y sobre las almas que aún vagan, buscando ser escuchadas. No sé si lo que hago realmente ayuda, pero desde aquel día, la paz ha vuelto a mi vida. A veces, en noches especialmente silenciosas, pienso oír su voz entre las hojas de mis manuscritos, susurrando palabras de agradecimiento. Aquellos que dicen que los fantasmas no existen, nunca han estado verdaderamente solos en la carretera, en la noche, con solo la luna como compañía. Yo sí, y sé que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven. Si alguna vez te encuentras con la anciana del monte, tal vez, solo tal vez, ella tenga una historia que necesitas escuchar. Hace unos años, yo era un trailero más del montón, manejando largas distancias por toda la región, entregando desde muebles hasta cargas industriales. Pero nada se compara con lo que sucedió aquella noche de noviembre. Había recibido un encargo especial de una empresa de antigüedades que requería el transporte de una serie de objetos antiguos y extremadamente valiosos de Ciudad de México a Monterrey. Entre esos objetos había un espejo del siglo XVIII, conocido por ser propiedad de una condesa europea, famosa por sus prácticas en la alquimia y, según los rumores, en la brujería. La carga estaba asegurada por una suma exorbitante y yo había sido seleccionado por mi impecable historial. Antes de partir, el gerente de la empresa me tomó aparte con una advertencia. «Ernesto, esta carga no es como cualquier otra. He escuchado historias sobre el espejo, rumores de maldiciones y sucesos extraños. Por favor, sé cauteloso y no permitas que nadie más se acerque a la carga». Asentí, más por profesionalismo que por creencia en lo sobrenatural. La ruta fue tranquila al principio. Conduje bajo un cielo estrellado, disfrutando de la soledad de la carretera. Sin embargo, al caer la noche, una densa niebla comenzó a formarse, algo no muy común en esa época del año. La visibilidad se redujo drásticamente y decidí parar en un área de descanso hasta que mejorara. Aparqué el tráiler, aseguré la cabina y me acosté en el camarote, pero el sueño se me escapaba. Algo en el ambiente se sentía cargado, como si una energía eléctrica flotara en el aire. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño profundo. Me desperté sobresaltado a eso de las 3 de la mañana por un sonido que parecía venir de la parte trasera del tráiler. Era un crujido sutil, como el de una madera antigua flexionándose. Salí de la cabina, linterna en mano, y revisé el perímetro. No había señales de intrusión ni nada fuera de lo común. Decidí echar un vistazo al interior del remolque. Al abrir las puertas, un viento helado me golpeó la cara. La luz de la linterna reveló lo impensable. El espejo había desaparecido. El resto de la carga estaba intacta, sin signos de haber sido tocada. Revisé los sellos y cerraduras. Todo estaba como lo había dejado.
Era como si el espejo se hubiera evaporado en el aire. Alarmado, llamé a la policía y reporté el incidente. Llegaron en cuestión de minutos y comenzaron su investigación. No había huellas, no había signos de forzamiento, nada. Todo indicaba que el robo era imposible, pero el espejo ya no estaba. La noticia del robo se esparció rápidamente y varios medios cubrieron la historia, fascinados por el elemento sobrenatural del caso. Aparecieron expertos en lo paranormal, algunos sugiriendo que el espejo había sido reclamado por la misma condesa desde el más allá, otros que había sido un robo planeado con precisión fantasmal. Yo, por mi parte, no sabía qué pensar. La empresa de seguros llevó a cabo su propia investigación, pero tampoco encontró respuestas. El espejo nunca apareció y el caso se cerró eventualmente como un misterio sin resolver. Después de ese incidente, mi vida no fue la misma. Renuncié a ser trailero y me dediqué a una vida más tranquila, lejos de las carreteras. Pero siempre me quedó la duda: ¿qué pasó realmente aquella noche? ¿Fueron realmente fuerzas sobrenaturales las responsables del robo del espejo? Quizás nunca lo sabré, pero desde entonces nunca paso por alto una historia de fantasmas, porque, después de lo que viví, sé que en este mundo hay más misterios de los que podemos ver o explicar. Los años pasaron, pero el eco de aquella noche no dejó de resonar en mi mente. A menudo me encontraba repasando cada detalle, preguntándome si había algo que hubiera pasado por alto, alguna señal que no vi. La imagen del espejo vacío me perseguía, una ventana abierta a un mundo que no comprendía. Un día, buscando cerrar ese capítulo de mi vida, decidí visitar a un experto en fenómenos paranormales. Le conté mi historia, mostrándole recortes de periódicos y los reportes de la policía. El hombre escuchó atentamente, frunciendo el ceño en concentración. «Ernesto, lo que me describes suena a algo más que un simple robo. Los objetos con historia tan densa y oscura a menudo atraen energías especiales. No es raro que sucedan cosas inusuales alrededor de ellos. ¿Sabías que la condesa a quien pertenecía el espejo fue acusada de brujería y de pactar con entidades oscuras?» Asentí, recordando las historias que el gerente de la empresa de antigüedades había mencionado al pasar. Es posible que el espejo haya sido un conducto para esas entidades, un portal si prefieres. Tal vez su desaparición fue una forma de cerrarse, de volver a su origen, protegido o escondido por fuerzas que no podemos entender. La teoría sonaba a ciencia ficción, pero después de lo que había vivido, no podía descartarla completamente. ¿Hay alguna forma de confirmar eso?, pregunté, una mezcla de escepticismo y esperanza en mi voz. ¿Podrías intentar hablar con personas que hayan tenido experiencias similares, buscar patrones? A veces, estos objetos reaparecen en lugares inesperados, como llamando a ser encontrados nuevamente. Salí de la reunión con más preguntas que respuestas, pero con un nuevo propósito. Empecé a investigar casos similares, conectando con otros que habían experimentado lo inexplicable. Cada historia era diferente, pero todas compartían un hilo común: la presencia de un objeto con un pasado cargado y eventos que desafiaban la lógica. Meses de investigación me llevaron a un pequeño pueblo en Europa del Este, donde rumores de un espejo que aparecía y desaparecía en una antigua mansión abandonada habían surgido. Con el corazón en la garganta, viajé allí, medio esperando encontrar el espejo de la condesa. La mansión estaba en ruinas, cubierta de enredaderas y con ventanas rotas que miraban como ojos vacíos. Pasé días explorando cada rincón hasta que en el sótano, bajo una lona polvorienta, encontré un espejo. No era el mismo, pero al tocarlo sentí la misma energía helada de aquella noche. Regresé a casa sin el espejo de la condesa, pero con una comprensión más profunda del mundo. Algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, sus historias escritas en susurros más allá de nuestro entendimiento. Desde entonces, dejé de buscar respuestas y empecé a vivir con las preguntas, respetando los límites entre nuestro mundo y lo que yace más allá.
El robo sobrenatural me enseñó que hay puertas que es mejor dejar cerradas y secretos que deben permanecer en la sombra, protegidos por fuerzas que no nos atrevemos a desafiar. Siempre pensé que las historias que mi abuelo me contaba eran solo leyendas, historias para no dormir. Pero todo cambió esa noche en la carretera cerca de Oaxaca, donde aprendí que algunos cuentos son advertencias. Mi nombre es Luis y fui testigo de lo que los chaneques pueden hacer cuando se les desafía. Era un frío mes de enero, cuando me encomendaron transportar una carga de artesanías oaxaqueñas hacia la Ciudad de México. La ruta que elegí era conocida por ser rápida, aunque solitaria, especialmente por las noches. Antes de partir, mi madre, preocupada como siempre, me recordó: «Cuida el camino, hijo, y recuerda, nunca sigas las luces en la maleza. Son los chaneques y ellos no buscan compañía, buscan travesuras». Sonreí, besé su frente y subí a mi camión. La ruta estaba tranquila y la radio apenas captaba algunas estaciones. Conduje durante horas bajo un manto de estrellas, acompañado solo por el ronroneo constante del motor. Pasada la medianoche, noté algo extraño a lo lejos. Unas luces parpadeantes, como pequeñas velas flotando entre los arbustos a un lado de la carretera. Recordé las palabras de mi madre y me dije que debía ignorarlas. Pero algo en esas luces me hipnotizó y sin darme cuenta reduje la velocidad. «Son solo luciérnagas, seguramente», murmuré para mis adentros, intentando convencerme. Justo cuando pasaba al lado de las luces, una figura cruzó rápidamente frente al camión. Instintivamente frené y el camión se detuvo a escasos centímetros de lo que parecía ser un niño pequeño. Bajé del camión, mi corazón latiendo descontroladamente. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí a estas horas?», pregunté, pero no hubo respuesta. El niño se dio la vuelta. Su rostro no era visible bajo la capucha que llevaba. Sin decir palabra, señaló hacia las luces en la maleza y luego desapareció entre los arbustos. Con el corazón en la garganta, regresé al camión, decidido a alejarme de aquel lugar. Pero el motor no arrancaba. Cada intento de encendido era en vano, como si una fuerza invisible impidiera que el camión funcionara. Fue entonces cuando escuché risas que no pertenecían a un niño ni a un humano. Eran agudas, burlonas. Salí del camión y las luces comenzaron a moverse, rodeándome. «Basta, déjenme en paz», grité, pero las risas solo se intensificaron. Las luces se acercaron más y pude ver que no eran luces ordinarias. Eran ojos ardientes de criaturas que no parecían de este mundo. Los chaneques, había oído hablar de ellos, espíritus del bosque, guardianes, traviesos y a veces maliciosos. «No quiero problemas, solo quiero seguir mi camino», dije, intentando mantener la calma. Las criaturas se detuvieron, como si consideraran mis palabras. Luego, una voz rasposa respondió desde la oscuridad: «Entonces, respeta nuestro hogar y no vuelvas a detenerte. No todos somos tan amables». Las luces comenzaron a desvanecerse y con ellas las risas y los susurros. Corrí hacia el camión y esta vez el motor arrancó sin problema. No necesitaba más señales. Conduje toda la noche, sin parar, hasta llegar a la Ciudad de México al amanecer. Desde esa noche, nunca he vuelto a subestimar las historias de mi abuelo, y siempre que conduzco por una carretera solitaria, me aseguro de no detenerme, especialmente si veo alguna luz extraña en la maleza. Los chaneques están ahí, lo sé, y no tengo intención de volver a encontrarme con ellos. Hace años, cuando era más joven y menos prudente, acepté un trabajo que parecía simple, pero que me cambiaría para siempre. Por aquel entonces, yo conducía un tráiler por todo el país, y en una ocasión, un conocido me contactó para un viaje especial. Me dijo que el cargamento era delicado y muy bien pagado. Nunca imaginé que esa carga llevaría una maldición que me perseguiría de formas que no podría haber previsto. «Es solo un viaje rápido a la frontera, Joaquín, nada complicado», me aseguró con una sonrisa astuta. La carga estaba en un contenedor sellado. Me dieron instrucciones específicas de no abrirlo bajo ninguna circunstancia y de entregarlo directamente a un contacto en Tijuana.
Todo se sentía normal hasta que, al estar cargando el contenedor, vi una figura pintada en el lateral, la Santa Muerte, adornada con rosas y una guadaña brillante. ¿Esto qué significa?, pregunté al hombre que supervisaba la carga. Es una bendición para proteger el viaje, respondió con seriedad. No era muy religioso, pero sabía lo suficiente como para entender que la Santa Muerte no era un símbolo que se tomara a la ligera. Sin embargo, el dinero me hizo ignorar el mal presentimiento que empezaba a crecer en mi estómago. El viaje comenzó sin incidentes, pero a medida que avanzaba la noche, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Cada sombra parecía moverse y cada ruido me hacía saltar. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la Santa Muerte. Decidí parar a descansar en una estación de servicio solitaria. Mientras trataba de dormir en la cabina, un ruido sordo proveniente del contenedor me despertó. Pensé que quizás algo se había movido, pero recordé que no debía abrirlo. Intenté ignorarlo, pero el ruido continuó, acompañado ahora de susurros apenas audibles. «No puedo estar imaginando esto», murmuré para mis adentros, agarrando una linterna. Con el corazón latiendo desbocado, bajé del camión y me dirigí hacia el contenedor. Sabía que no debía abrirlo, pero necesitaba verificar que todo estuviera en orden. Al acercarme, los susurros se hicieron más claros, casi como si alguien rezara o conjurara. Contra todo juicio, rompí el sello y abrí las puertas. Lo que vi dentro no era simplemente droga. Había figuras y símbolos extraños pintados alrededor de los paquetes, y en el centro, una pequeña estatua de la Santa Muerte rodeada de velas negras, algunas todavía humeantes. El aire se volvió frío y un viento inexplicable sopló desde el interior del contenedor. Los susurros cesaron bruscamente y luego un grito desgarrador llenó la noche. No provenía de un ser humano, era algo otro. ¿Qué he hecho?, susurré, aterrorizado. Cerré el contenedor de golpe y sellé las puertas como pude. Sabía que había liberado algo que no debía, algo oscuro y poderoso. Desde ese momento, sentí una presencia constante a mi alrededor, viendo, esperando. El resto del viaje fue un tormento. Veía sombras en la carretera, figuras que se movían rápidamente en el rabillo del ojo, y el sonido de la guadaña arrastrándose por el suelo se volvió una constante en mis sueños. Cuando finalmente entregué la carga, mi alivio fue inmenso, pero fue breve. Las autoridades ya me esperaban. Alguien había dado una pista sobre el cargamento y pronto me encontré bajo custodia, interrogado por horas. Expliqué lo que había visto y oído, pero mis palabras sonaban a locura incluso para mis propios oídos. Eventualmente, fui liberado por falta de pruebas directas contra mí, pero la maldición de la Santa Muerte nunca me dejó. Empezaron a suceder cosas extrañas a mi alrededor, objetos que se movían solos, voces en la noche y una sensación de estar siendo observado constantemente. Sabía que algo había quedado atado a mí desde aquella noche. Desesperado por encontrar una solución, busqué a un curandero local que conocía bien las tradiciones asociadas a la Santa Muerte. Él escuchó mi historia con una mirada grave y asintió lentamente. «Has perturbado un santuario, hijo. La Santa Muerte protege a los suyos, pero también exige respeto. Al abrir el contenedor, rompiste un pacto». Le pregunté qué podía hacer para deshacerme de la maldición. El curandero sugirió una limpieza espiritual, pero me advirtió que el camino no sería fácil ni seguro. Aceptaría el riesgo. Cualquier cosa era mejor que vivir en un constante estado de terror. La ceremonia fue intensa. El curandero usó incienso, amuletos y rezos poderosos. Sentí cómo las energías oscuras luchaban para mantener su agarre sobre mí. Después de horas que parecieron eternas, finalmente sentí una ligera liberación, como si un peso se aliviara de mis hombros. «Es un alivio temporal», dijo el curandero. «Debes hacer las paces con la Santa Muerte, mostrarle tu respeto y pedir su perdón». Seguí su consejo y me dediqué a aprender más sobre esta figura. Participé en rituales, ofrecí oraciones y regalos. Poco a poco, las manifestaciones disminuyeron. Nunca se fueron del todo, pero se volvieron más manejables. La vida continuó,
y aunque nunca volví a ser el mismo, aprendí a vivir con el legado de esa noche. Me retiré del mundo del contrabando y comencé a trabajar en labores más honestas, siempre consciente de las fuerzas que había desatado. A veces, tarde en la noche, todavía escucho un susurro, una risa baja que parece flotar en el viento. No sé si alguna vez estaré completamente libre, pero he aprendido una lección invaluable sobre el respeto y los límites que no deben cruzarse. Los viejos cuentos de mi abuelo, esas historias que pensé eran solo para asustar a los niños, ahora sé que son mucho más. Son advertencias, son lecciones, y en mi caso fueron una realidad que viví en carne propia, una realidad que sigue conmigo, cada día, recordándome el poder de lo que no podemos ver y lo peligroso que es ignorar las tradiciones que nos han sido entregadas. Era un trailero con años de experiencia en las carreteras de México, siempre enfrentando desafíos, pero nada se compara con lo que me sucedió en la ruta de Durango a Mazatlán, una carretera conocida por su belleza y sus peligros. Había escuchado historias sobre la espinosura, un tramo largo y solitario donde los conductores a menudo reportaban fenómenos extraños. Sin embargo, siempre fui escéptico. Eso cambió una noche de luna llena, cuando mi realidad se torció en algo que parecía sacado de una pesadilla. Era cerca de medianoche y la carretera estaba bañada en una luz plateada. Todo estaba tranquilo. Solo el ruido del motor y el ocasional aullido de un animal lejano rompían el silencio. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una sombra gigantesca proyectada en el suelo a lo lejos. Asemejaba la silueta de un animal enorme, con cuernos curvos y una cola espesa que se arrastraba por el asfalto. Intrigado, reduje la velocidad para observar mejor, pensando que podría ser algún tipo de efecto óptico causado por la luna. Pero cuanto más me acercaba, más clara se volvía la forma y más se alejaba. Decidí ignorarla y aceleré, pero no importaba cuánto acelerara. La sombra seguía allí, siempre a la misma distancia. En un intento de deshacerme de ella, giré en un camino secundario, pero la sombra persistió, siguiéndome con una precisión que desafiaba toda lógica. Comencé a sentir un frío intenso, un presagio de algo malo. «¿Qué quieres de mí?», grité, mirando por el espejo retrovisor. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz contra el viento. La situación empeoró cuando la sombra comenzó a cambiar de forma, creciendo en tamaño y adoptando una presencia más amenazante. Empecé a ver detalles más definidos, los ojos, dos fosas profundas y oscuras que parecían absorber la luz lunar, y los cuernos, ahora claramente visibles y afilados como lanzas. Convencido de que no era un simple truco de mi mente, detuve el camión en el arcén, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba acosando. Bajé con una linterna en la mano y me dirigí hacia donde la sombra era más densa. «Muestra tu cara», exigí, con una mezcla de miedo y desafío. Fue entonces cuando las cosas se volvieron verdaderamente aterradoras. La sombra pareció cobrar vida, moviéndose con una agilidad imposible para algo de su tamaño. Rodeó el camión y se posicionó frente a mí. Pude sentir una presión en el aire, como si la gravedad se hubiera intensificado. En ese momento, una voz surgió de la oscuridad, profunda y resonante, haciendo vibrar el suelo bajo mis pies. «Tomás, has entrado en mi dominio». La voz parecía venir de todas partes a la vez, impregnando el ambiente con un terror primal. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», logré decir, aunque mi voz temblaba. «Soy el guardián de esta ruta, el custodio de las almas perdidas que han perecido aquí. Tu presencia ha perturbado la paz de los que descansan y debo saber si eres digno de seguir adelante». Mi mente corría. No sabía cómo responder, ni cómo podría probar mi dignidad ante tal entidad. «Escucha bien, Tomás. Deberás enfrentar tus miedos más profundos si deseas continuar tu viaje. Solo así podrás pasar». Antes de que pudiera preguntar cómo, la sombra se disipó, dejándome solo en la oscuridad con la linterna temblando en mi mano. Decidí que la única forma de acabar con esto era seguir adelante y enfrentar lo que viniera.